El poder de la palabra. En todo el mundo hay muchas personas, y tal vez tú conozcas algunas de ellas, o tal vez tú en algún tiempo fuiste de esas personas que han leído la Biblia, o tal vez han leído porciones de la Biblia. Sin embargo, al no vivir lo que en ella se encuentra, simplemente se convierte en un conocimiento intelectual. No se conoce su verdadero poder. O sea, hay gente muy culta y que han encontrado en la Biblia, porque es un tesoro literario, un tesoro que ha sobrevivido a muchos ataques. Hay gente que ha querido destruirla. Sin embargo, hoy en día podemos contar con un ejemplar. Puedes tener un ejemplar de ella en tus manos, en tu propio idioma. Y esto realmente es una maravilla, eso es un milagro. Y hoy tenemos acceso a la palabra de Dios. Entonces, no nada más es la intención de dejarla como un mero conocimiento intelectual. Dice la palabra de Dios precisamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y verso 4. Jesús le respondió. Aquí Jesús estaba siendo tentado por el diablo, y el diablo le usaba la palabra de Dios para desafiarlo y hacerlo caer. Y le dice Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como cristianos, la palabra de Dios constituye nuestro alimento diario para nuestro espíritu. Nos nutre, nos fortalece y realmente la necesitamos. Es un alimento que necesitamos. ¿Cada cuándo te alimentas de la palabra? ¿Cada cuándo comes? ¿Cada domingo o diario? La palabra de Dios es y debe ser nuestro alimento. Por siglos, su mensaje se ha mantenido vivo, intacto. Por eso dice Hebreos 4:12, que ya se los he compartido, dice la palabra es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Su mensaje, lo que aquí contiene, no está pasado de moda. El hecho de que se haya escrito hace miles de años no quiere decir que no esté vigente. Por el simple hecho de que Dios está vigente. Dios es eterno. Su eternidad y su poder se manifiestan hoy en día en nuestras vidas. Entonces Dios está vigente, su palabra está vigente. Y hay muchas cosas que podemos encontrar en la Biblia que nos ayudan a que podamos nosotros entender que cualquier problema que enfrentemos lo podemos encontrar en la palabra. La palabra se anticipa a tus necesidades. La palabra se anticipa a tus necesidades. Y fíjate lo que dice en Isaías 40. Déjame leerte este pasaje. Versos 22 al 26. Y ahorita te voy a explicar algo importantísimo, como un dato curioso que ahorita lo vamos a ver. Dice Isaías 40, verso 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosas vanas, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Y dice el verso 26: Levantad en alto vosotros vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército,
A todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está hablando de ahí, de las estrellas, de todo esto, y habla, y el verso 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hay otras versiones que dicen sobre la redondez de la tierra, sobre la bóveda de la tierra. ¿Y por qué te comento esto? Porque precisamente Isaías, 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo está dando esta palabra, y aquí habla de la redondez de la tierra. Hoy en día hay personas que todavía se cuestionan si la tierra es plana o es redonda. La Biblia 700 años antes de Cristo ya hablaba de la redondez de la tierra y de las estrellas y del firmamento. Y apenas están haciendo descubrimientos de estrellas. Dios, el creador del cielo, de la tierra y del universo y de todo lo que existe, nos dejaba ya rastro de lo que años más tarde el hombre iba a descubrir. Y la Biblia tiene ese registro. Por eso decimos que la palabra es viva, es actual. Su mensaje está tan vigente como los problemas que hoy estamos viviendo. Si tan solo los problemas actuales que la sociedad está enfrentando, si en esos problemas se tomara en cuenta la opinión de Dios, ya que Él nos hizo, no por otra cosa, sino porque Dios nos hizo fuera de un ambiente religioso, Él nos hizo. Si tomáramos en cuenta a Dios para resolver esos problemas, nos ahorraríamos muchas discusiones, muchos malos entendidos, porque Dios ya lo había dispuesto todo aquí en su palabra. Es como, fíjense, el tratar de buscar respuestas en otros lados que no sea Dios, es como si el mecánico de la esquina le tratara de decir a Henry Ford que él conoce más de cómo armar un auto que él. Henry Ford, que fue el que hizo el Ford T en 1908, y él implementa precisamente la producción en masa. Entonces imagínate alguien, y bueno, sin discriminar a los mecánicos, ¿verdad? Pero en esa diferencia de jerarquías, como si alguien le tratara de enseñar cómo armar un auto a Henry Ford. Dios nos hizo, y su palabra, este precioso libro, es como nuestro manual de funcionamiento. Aquí está cómo debes de funcionar. No en ningún otro lado. Su palabra contiene lo que debemos de hacer y de conocer acerca de nosotros mismos y acerca de Dios. Todo lo que tenemos en la Biblia, primero fue dicho por Dios, por eso es su palabra, y en su palabra hay poder. En su palabra hay poder. ¡Qué hermoso es esto! Muy bien, pues vamos a ver algunos puntos de los cuales queremos enfatizar precisamente sobre ese poder de la palabra. Y el primer punto que vamos a analizar es que que la palabra tiene un poder creativo. Un poder creativo que vamos a ver en este pasaje muy conocido precisamente del Génesis capítulo 1, que nos habla de la creación. Y dice el capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El poder creativo de la palabra. Tan solo bastó que Dios lo pronunciara para que fuera hecho. Solamente una palabra que sale de la boca de Dios es suficiente para que sea hecho. Verso 6. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Verso 9. Dijo también Dios,
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y así fue. Verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Verso 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Verso 20. Dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y fue así. Lo único por eso es que somos tan especiales para Dios. Lo único de la creación que Dios hizo con sus manos fue el hombre. Y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero todo lo que había ya antes del hombre, con solo Dios lo expresara, Dios diera la orden, y fue hecho. Y vio Dios que era bueno. La palabra de Dios tiene un poder creativo, un poder que resurge de donde no hay nada. De la nada, Dios sacó los cielos, la tierra, los mares, los animales, todo. El sol, la luna, las estrellas. Todo lo hizo Dios con el poder de su palabra. ¡Wow! ¡Qué poderosa es la palabra de Dios! Punto número 2. Vamos a ver que la palabra tiene un poder sanador. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, a partir del verso 6, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión era alguien que tenía un grado militar romano, y él le pedía que fuera a su casa para sanar a uno de sus siervos. Ya cuando están cerca, le dice: Señor, no te molestes, le dice a Jesús, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo cual, dice el verso 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Por eso mandó a alguien que le avisara. Y le dice algo grandioso el centurión a Jesús. Le dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo sanará. Y él explica, verso 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Qué fe la del centurión? Y él sabía. Dice: yo soy alguien que está en autoridad. Reconocía la autoridad de Jesús. Él reconocía esa autoridad y le dice: no tienes que ir a mi casa, solo di la palabra, solo dilo y será hecho. La palabra tiene un poder sanador, y Jesús nos dio muestra de esa palabra sanadora que él da. Y otro pasaje muy emblemático para esta porción, para este punto de aclarar ese poder sanador de la palabra, precisamente es cuando Jesús visita a Lázaro.
¿Recuerdas? Hace poco compartía de esto, ¿verdad? Jesús estaba lejos. Lázaro, Marta y María, que eran hermanos, eran muy amigos de Jesús. Y resulta que Lázaro enferma y mandan avisarle a Jesús para que él vaya. Sin embargo, Jesús no va inmediatamente, deja pasar unos días, pero él les menciona, esta enfermedad no es para muerte. Y eso se los dice allí, ¿no? ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que cuando llega Jesús a la casa de Lázaro, salen a su encuentro sus hermanas y les dicen, oye, es que Lázaro ya tiene 4 días que murió. Los que estaban con Jesús pudieron haber dicho, pues no, que no era para muerte. Si ya se murió Jesús, ¿ahora qué vas a hacer, verdad? Entonces, fíjate muy bien. Juan 11, capítulo 11, verso 38, dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, a ver, Jesús, ya debe oler mal. Lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije porque la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Jesús sabía qué estaba pasando y que tal vez había incredulidad en todos los que estaban ahí alrededor. Y dice, yo sé que siempre me escuchas, Dios, pero lo dije para que los demás se dieran cuenta, que sepan que tú me enviaste. Y era sabido, ¿verdad? Lázaro ya 4 días en el sepulcro. Yo creo que por la temperatura, imagínate el calor que hace allí. Ya el cuerpo había entrado tal vez en un proceso de descomposición. Marta misma le dice, Jesús, no, ¿para qué abres ahí? Seguro ya huele mal. Verso 43, dicho esto, dice que gritó con todas sus fuerzas. Y Jesús grita, ¡Lázaro, sal fuera! El poder de su palabra. Lázaro, sal fuera. Verso 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Yo creo que muchos en ese momento hasta corrieron, ¿no? Imagínense, sale ahí todo envuelto, sabiendo que ya llevaba 4 días muerto. Y Jesús les dice, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Déjenlo libre, déjenlo en paz. Qué poderoso. Jesús sabía. Y aclaramos, ¿verdad? Lázaro no se murió porque Jesús se descuidó. Era el propósito de Jesús que las personas vieran su poder y el poder de su palabra. No hizo nada más que decirle, sal fuera. Y Lázaro volvió a vivir, se levantó tal como estaba, enredado en el rostro en el sudario y con esas vendas en sus manos y en sus pies. El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Tiene un poder enorme. Y punto número 3. La palabra tiene un poder desafiante. El poder de la palabra te llevará incluso a hacer cosas que tú pensabas que nunca harías, o te pondrá en un plano de lo inexplicable. ¿Qué sucedió? Te dará acceso
a ese nivel, a esa dimensión sobrenatural de Dios. Y te voy a contar de otro pasaje que precisamente nos va a dar un marco muy, muy, muy preciso para esta ilustración. Y se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo 14, a partir del verso 22, dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Acababa de hacer algunos milagros allí Jesús, acababa de predicarles, de compartir, y él despide a la multitud mientras los discípulos se adelantan. Después de despedir a la gente, verso 23, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada, nótese todo el tiempo que pasó solo Jesús orando. Ya era de madrugada y Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Aterrados! ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo. Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Verso 28. Señor, aquí Pedro, fíjense lo que va a pasar con Pedro. Si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ubícate en esta escena. Ya era de madrugada. Las olas estaban un poco agitadas, el mar estaba bravo. En la noche, a menos de que haya una luna llena, se pudiera ver algo sobre el mar, pero normalmente no se ve nada. No se ve nada. Y de repente están ellos en la barca y ven una figura que se acerca caminando sobre el agua. Lo primero que tu mente te va a atacar, es decir, esto no es posible, esto no es cierto, esto va en contra de la física, en contra de la naturaleza, y se aterran. El miedo les invade, están temerosos. ¿Qué es eso que viene ahí? Y algunos gritan. Imagínate estos hombres pescadores, algunos, y a lo mejor su aspecto podría ser rudo. Imagínatelos aterrados, llenos de miedo. Y tal vez algunos gritaron: es un fantasma, ¿no? Queriendo ocultar su miedo. Estaban aterrados al grado que Jesús les dice: cálmense, cálmense, soy yo. Tranquilos, yo estoy aquí. Y entonces Pedro, tratando de comprobar que eso fuera cierto, porque tal vez todavía estaba un poco retirado, le dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre el agua. Y aquí es donde viene ese poder de la palabra. Jesús le dijo: ven. No hizo más cosas, no empezó ahí a hacer un teatro y a hacer ahí cosas que pudieran malinterpretarse. Simplemente él le dijo a Pedro: ven. Ven, le dijo Jesús. Pedro bajó de la barca. Bajó de la barca. Nota esto. Obediencia. Bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección de Jesús.
¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Caminó o no caminó? Sí lo hizo. Él experimentó estar parado sobre el agua. ¿Lo puedes creer eso? ¿Puedes imaginarte esa sensación de estar parado sobre algo que tú sabes que no tiene la consistencia para soportar tu peso? Pedro lo experimentó. Él se baja de la barca y camina en dirección de Jesús. Sí, ya sé que me vas a decir que después él se hundió. Dice la palabra en el verso 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tiende la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si ya lo habías hecho? Ya estabas caminando sobre el agua. Ya lo habías hecho. Nota esto. Cuando Jesús le dice: ven, a Pedro, está dando su palabra. Jesús no lo iba a enviar a algo que lo iba a matar, o no le iba a dar una instrucción que lo iba a dañar. Cuando Jesús le dice ven, le está asegurando, porque él está declarando su palabra y le está asegurando a Pedro que va a llegar. Ahora, Pedro, por otro lado, lo escucha y dice: es Jesús. Él mismo se lo pidió. Él le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya. Y Jesús le dice: ven. Entonces, su palabra queda como plataforma para que Pedro baje y camine sobre ella, sobre lo que Jesús le dijo. Pedro, si lo podemos ver así, permíteme expresar esto. Pedro no caminó sobre el agua. Ah, caray, ¿cómo? Si lo acabamos de leer y ahí dice que caminó sobre el agua. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra. Pedro caminó sobre la confianza, sobre la fe de lo que Jesús le había dicho, y Jesús le dijo: ven. Entonces él se baja y camina sobre esa palabra expresada por Jesús. Él está caminando sobre la palabra. Esta enseñanza es la que debemos adoptar. Esto es lo que debemos adoptar: creer y obedecer. Hay muchas cosas que aquí en la palabra vamos a encontrar. Y les decía, esto es nuestro manual de instrucciones. Aquí dice cómo funcionamos y lo que debemos de hacer. Tenemos que creer y tenemos que obedecer. Ahora, si tú crees y obedeces, entonces la palabra misma te llevará a experimentar su poder. La palabra misma te llevará a caminar sobre ella. Aunque las circunstancias que estén abajo sean adversas, aunque todo lo que esté abajo sea malo, aunque vaya contrario a tus pensamientos o a tu lógica, si te fundamentas sobre la palabra, estarás pisando sobre firme. Cuando la palabra es tu cimiento, tu roca firme, inamovible. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder que tú puedes tener acceso y conocer y experimentar. Debemos caminar sobre la palabra. Caminar sobre la palabra. Y esto es algo grandioso. Te hablo a ti que me estás escuchando. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué debes de caminar hoy? ¿Sobre qué Dios te dice ven y pasa por encima de todo eso? Pero tú tienes que poner tu mirada en Él.
no voltear a ver el agua, no voltear a ver los problemas o no voltear a ver aquello sobre lo cual debes pasar y caminar. Tienes que tener puesta tu mirada en aquel que te dice ven y creer en su palabra, porque la palabra tiene poder y hay que caminar sobre ella. Ese poder lo podemos tú y yo experimentar en este momento, en este tiempo, porque la palabra es eficaz, es viva, es actual. Es actual. Y hoy Jesús te está diciendo, ven. ¿Le crees a Él? ¿Le crees a Él? Si tú pones tu mirada en Él, vas a caminar sobre su palabra. ¿Sobre qué? Piensa en ti. ¿Sobre qué necesitas caminar hoy? ¿Sobre qué? ¿Qué circunstancias te están haciendo estar aterrado y no ver que el que está enfrente de ti es Jesús? ¿Estás viendo la tempestad? ¿Estás viendo las olas gigantescas? ¿Estás sintiendo el viento que está golpeando contra tu barca? ¿Qué es lo que te distrae? Tranquilo, te dice Jesús. Soy yo. Y Él te dice, ven, avanza, camina, no te quedes allí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. No temas. La prueba fue que Pedro bajó de la barca y caminó sobre el mar. Bajó de la barca, obedeció y caminó, dio pasos sobre el agua en dirección a Jesús. Él lo estaba haciendo, él estaba experimentando algo sobrenatural, ese poder que solamente viene de Dios, ese poder que desafía cualquier cosa, ese poder que va por encima de cualquier ideología, ese poder que rompe nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, la ciencia, todo, porque es Dios el que está diciendo las cosas. El mismo Dios que con su voz creó todas las cosas, tan solamente Él dijo la palabra. Ese mismo poder es el que hoy te dice, ven. ¿Sobre qué necesitas caminar? ¿Sobre qué necesitas caminar? ¿Qué necesitas hacer? Escuchar la voz, escuchar la palabra y creerla. Como hijos de Dios tenemos acceso a esta preciosa palabra. Aquí hay poder. Aquí hay poder. ¿Quieres experimentar ese poder en tu vida? Lo puedes hacer. Y permíteme orar por ti. Tal vez estás paralizado de miedo en algunas circunstancias. Tal vez estás apenas aprendiendo acerca de la palabra, pero hoy tú sabes que la palabra tiene poder. Hoy tú sabes que puedes experimentar ese poder de la palabra. ¿Quieres hacerlo? Párate, conoce, estudia, aprende, y mientras más lo hagas, podrás estar en esa condición de experimentarlo a la vez. No solamente un conocimiento, no solamente es estudiar por estudiar, sino hay que vivirlo, hay que aplicarlo, y ese poder se va a desatar sobre tu vida. Permíteme orar por ti. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque es poderosa. Señor, gracias porque nos das esa confianza de que aunque pase mucho tiempo, aunque haya muchas adversidades, tenemos la palabra más confiable, la palabra profética más confiable, y la tenemos en nuestras manos, la tenemos a nuestro alcance. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a creerla, ayúdanos a saber que tú eres nuestro fundamento, y que cuando nos llamas, cuando nos mandas a hacer algo,
es porque tú estás con nosotros y no nos dejarás caer. Así como Pedro, si tú el día de hoy nos llamas, podemos caminar sobre cualquier circunstancia porque estamos parados sobre tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada una de las personas que nos están escuchando y que el día de hoy puedan tomar nueva fuerza para creer más y más en tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfruta la palabra de Dios. Disfruta su poder.